Bienvenidos al curso de Contabilidad Financiera por Víctor Ruiz de Morales. En el tema 1 vamos a ver el Plan General Contable para Pymes. Esto obedece a lo que se denomina normalización contable, que viene determinada por la Comunidad Europea. La Unión Europea obliga a los países a que adopten unos criterios de contabilidad que sean comparables tanto desde el punto de vista nacional como internacional. La información que debe ofrecer un plan contable debe ser comparable y comprensible. En el año 2003 la Unión Europea aprobó las normas internacionales de información financiera, NIF, y haciéndose eco de estas normas, en España se aprueba el Plan General Contable en el 2007 y ese mismo año el Plan General Contable para Pymes, que entra en vigor el 1 de enero de 2008. Para poder acogerse al Plan General Contable de Pymes se han de cumplir dos de los tres requisitos siguientes. Primero, que el activo no supere la cantidad de 2.850.000 euros. Ahora veremos lo que se considera activo. Segundo, que la cifra anual de negocio, que normalmente va a coincidir con los ingresos, ventas, prestaciones de servicio, no supere los 5.700.000 euros. Y tercero, que el número medio de empleados durante el ejercicio sea menor o igual a 50. Es decir, la mayoría de las empresas españolas, que no tienen más de 50 empleados, no suelen vender más de 5.700.000 euros, o su activo no supera los 2.850.000, no hace falta que sean estos tres requisitos, sino que cumpliendo dos de ellos ya se puede estar en el plan contable para pymes. Como digo, pues la mayoría de las empresas españolas se les podrá aplicar este plan. El plan en concreto tiene 5 partes. 1. Marco conceptual. 2. Normas de registro y valoración para pymes. 3. Cuentas anuales. 4. Cuadro de cuentas. Y 5. Definiciones y relaciones contables. Marco conceptual. Incluye los requisitos de la información contable, los principios de contabilidad y los elementos de las cuentas anuales con sus criterios de registro y valoración. Las cuentas anuales serán, para pymes, 4. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio en el patrimonio neto y la memoria. La memoria, más que una cuenta, viene a ser una ampliación de la información que se ofrece sobre todo en el balance y en cuenta de pérdidas y ganancias. La información de las cuentas anuales deberá ser fiable, relevante e íntegra. En cuanto a principios contables, el plan enumera 6. Empresa en funcionamiento. Aquí se va a presumir que la empresa va a seguir, va a tener continuidad, salvo prueba en contrario. Criterio del devengo. Los hechos contables se van a registrar cuando nacen los derechos u obligaciones, con independencia de cuándo se pague o se cobre. Por ejemplo, si hacemos una venta a crédito, deberemos de contabilizar ese activo que ha nacido, ese cliente, y esa venta como un ingreso, aunque no la hayamos cobrado, con independencia de cuándo se vaya a cobrar. Lo mismo ocurre cuando adquiramos mercaderías, por ejemplo, de un proveedor y no le paguemos hasta los 30 o 60 días. Nosotros registraremos ese gasto, esa compra, con el pasivo correspondiente, con independencia de que la hayamos pagado o no. El principio de uniformidad nos dice que, adoptado un criterio, debe mantenerse generalmente. La contabilidad no es algo cerrado. Hay veces que se permite escoger un camino u otro. Por ejemplo, en amortizaciones podemos escoger un método lineal, podemos escoger un método degresivo. Lo que nos dice este principio es que si escogemos un método de amortización lineal, lo sigamos manteniendo. Lo que no quiere decir que no podamos cambiarlo. Si la política contable de la empresa lo ve conveniente, sí que puede cambiar el criterio. Lo único que ha de informar en la memoria del cambio y el motivo por el que se produce.
El principio de prudencia nos indica que no se deben de contabilizar nunca expectativas de ingresos, sino cuando devengue ese ingreso, como hemos visto antes, ¿no? Cuando haya nacido el derecho. Sin embargo, por el principio de prudencia, cuando los gastos sean ciertos, seguros, pero de cuantía todavía no conocida, sí que se debe de contabilizar. Principio de no compensación. No se pueden compensar partidas de activo con pasivo ni partidas de ingreso con gastos. Habrá que contabilizar el activo y el pasivo, el ingreso y el gasto, sin compensaciones entre ellas. Y por último, el principio de importancia relativa, que supone un poco poder obviar todos los principios que hemos visto antes, siempre y cuando la cuantía que se esté barajando sea de poca cantidad. Es decir, podríamos compensar un ingreso con un gasto si hablamos de 10 céntimos. Pues aplicando el principio de no compensación no se podría, pero aplicando el principio de importancia relativa sí, porque supone obviar ese principio anterior porque la cuantía es de muy poca significancia. Los elementos de las cuentas anuales son dentro del balance las cuentas de activo. El activo representa los bienes y derechos, es decir, lo que está a favor de la empresa. El pasivo, lo contrario, las obligaciones y o las deudas que tengamos con terceras personas. Y el neto patrimonial o patrimonio neto sería la diferencia entre el activo y el pasivo, lo que supone que es lo que la empresa le debería a sus socios caso de disolverse. Lo va a constituir el capital, las reservas y en general los beneficios no distribuidos. Antiguamente se conocía como formaba parte del pasivo y podríamos hablar de un pasivo a terceras personas, sería un pasivo exigible, y un pasivo no exigible o neto patrimonial porque es lo que se le debe a los socios. Lo que se le debe a terceras personas es exigible porque en un plazo a largo o a corto se tendrá que pagar, pero lo que se ponen los socios como capital no hay que devolverlo salvo casos de disolución. Las pérdidas y ganancias contienen los ingresos, que son incrementos en el patrimonio, bien aumentos de activos o disminuciones de pasivos, pero sin que provengan de aportaciones de socios. Normalmente van a provenir de ventas, van a provenir de prestaciones de servicios, de arrendamientos, etcétera. Los gastos, lo contrario, son disminuciones en el patrimonio que no tienen su origen en distribuciones monetarias a los socios, que no sean repartos de dividendos. Nosotros trabajaremos siempre dentro del plan contable con cuentas que sean de activo, de pasivo, en el amplio sentido, de ingreso o de gasto. Y lo importante es aplicar la teoría del cargo y el abono. Yo siempre digo a mis alumnos que conocer lo que es activo, pasivo, ingreso y gasto y saber aplicar la teoría del cargo y abono, cargar es anotar en el debe, abonar es anotar en el haber, supone el 80% de la contabilidad. Por eso le doy muchísima importancia a que se comprenda esta parte de la contabilidad. La cuenta de activo, cuando aumenta, se anota en el debe, se carga. Y cuando disminuye, se anota en el haber, se abona. El pasivo lo contrario. Cuando aumenta se abona y cuando disminuye se carga. Los gastos van siempre al debe, es decir, se cargan, y los ingresos van siempre al haber, es decir, se abonan. Bueno, habrá algún caso en que sea compensación de gasto, compensación de ingreso, que se haga al revés. Pero como criterio general, activo aumenta, se carga, activo disminuye, se abona. Pasivo aumenta, se abona, pasivo disminuye, se carga. Gastos al debe e ingresos al haber. El cuadro de cuentas es muy importante conocer al menos los grupos. Las cuentas tienen 3 dígitos. El primer dígito de ellos es el grupo en el que está encuadrada. El segundo dígito, los 2 primeros, van a representar el subgrupo y los 3 dígitos primeros el número de cuentas. Podrá haber 4, 5, 6, 7, 8 dígitos para poder trabajar con sus cuentas. El grupo 1 estarán todas las cuentas de financiación básica,
es decir, capital, reservas, remanentes, etcétera. En el grupo 2, el activo no corriente. Cuando vayamos a buscar cuentas de inmovilizado, pues iremos al grupo 2, empezará por 2. Aquí estará el inmovilizado material, el inmovilizado financiero, el inmovilizado inmaterial, etcétera. En el grupo 3 están las existencia de mercadería, existencia de productos terminados, semiterminados, residuos, etcétera. En el grupo 4 están los acreedores y los deudores por operaciones comerciales. Y en el grupo 5 las cuentas financieras. Estos 5 primeros grupos formarían las cuentas de balance. Unas serán de activo, otras serán de pasivo. Por ejemplo, en el grupo 2 todas son de activo, pero en el grupo 4 habrá cuentas de activo y cuentas de pasivo. Eso ya, para poder delimitarla, habría que acudir a los subgrupos. En el grupo 6 y el grupo 7 van a conformar las cuentas de gestión, las que van a configurar en la cuenta de pérdida y ganancias. En gasto estarán las compras de mercaderías, estarán los suministros, estarán las primas de seguro, los gastos de transporte, los sueldos, salarios, gastos de seguridad social, etcétera. En el grupo 7 estarán las ventas y los ingresos, prestaciones de servicios, ingresos financieros, etcétera. Y esto es todo lo relativo al primer tema. Muchas gracias.